Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al espacio que creamos junto con EY para conversar y aprender sobre las herramientas de monitoreo y de apoyo a las funciones de cumplimiento. Ya vemos en el chat que nos acompañan de todas partes de Latinoamérica. Sean todos bienvenidos. Está claro que la tecnología nos ha venido a apoyar en muchos sentidos y en el área de cumplimiento no podía ser la excepción. En la World Compliance Association estamos convencidos que estos espacios son importantes para poder conocer de primera mano lo que está en vanguardia y extraer de los expertos las mejores prácticas en materia de compliance. ¿Qué mejor que hablar de herramientas cuando hablamos de compliance? Sin lugar a dudas, en la World Compliance Association somos una organización comprometida con el desarrollo y puesta en práctica de los programas de cumplimiento de una manera efectiva. Dicho esto, iniciamos el webinar el día de hoy para que la información que se comparta contribuya con esta misión y ustedes puedan tener de primera mano todas las herramientas que en este caso atiende el monitoreo y apoya las funciones de cumplimiento. Quiero presentarles y por supuesto darle la más calurosa bienvenida a nuestros ponentes. Soltán Rodas, presidente de la World Compliance Association, capítulo Guatemala, y Alonso Crespo, socio de Forensics EY de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Sean bienvenidos, panelistas. Por favor, dejo en uso de la palabra sin más preámbulo para que nos compartan qué son estas herramientas, cómo las podemos utilizar y cómo contribuyen a la buena práctica del cumplimiento. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos. Quiero hacer un pequeño anuncio que siempre estará abierto el chat porque al final de la exposición de los ponentes vamos a poder tener la oportunidad de dar respuesta a alguna de ellas y poder tener esa conversación abierta. Así que, por favor, sientan la libertad de escribir a través del chat. Muchas gracias, Paola. Y bienvenidos a todos a este conversatorio. Me siento muy afortunado y con un honor de platicar, de compartir con Soltán estos temas que sin lugar a dudas, como lo comentó Paola, están hoy en día con una importancia muy grande para las organizaciones. Antes de iniciar, y vean, se ve aquí los 3 temas por los cuales vamos a transitar durante la plática. Primero vamos a comentar cuáles son las herramientas tecnológicas que están disponibles para el monitoreo y que ayudan y auxilian a las funciones de cumplimiento al interior de las organizaciones. Ahora, en el punto 2, platicaremos si estas herramientas están ancladas, vinculadas y asociadas con metodologías o son invenciones totalmente al aire. No, lo platicaremos en este momento. ¿Cuáles son las metodologías que fortalecen estas herramientas que vamos a platicar desde el punto número 1? Y en el 3, la utilidad que tienen estas herramientas tecnológicas en las 3 líneas de defensa de las organizaciones. Pero antes de comenzar, quisiera platicar como antecedente que las funciones de cumplimiento van más allá de lo que muchas organizaciones conocemos. Tenemos la visión de que las funciones de cumplimiento, el oficial de cumplimiento, se concentran fuertemente en el lavado de dinero, en prevenir el lavado de dinero. Y es normal, es natural, porque muchas de estas funciones nacen en nuestros países y en nuestras organizaciones por ese riesgo, el de lavado de dinero, que es uno que está fuertemente regulado y que lleva muchísimos años de gestión en las corporaciones, en las empresas. Pero en las herramientas que vamos a platicar, vamos a ver la gestión de otros riesgos que también desde compliance se atienden. Por ejemplo, no dejemos fuera los temas de corrupción. Tal vez algunos de los que nos están aquí participando y nos escuchan son responsables también de monitorear los temas de corrupción. ¿Por qué? Porque pueden ser una organización que tiene fuertes vínculos o dependencia con entidades americanas, entidades inglesas, organizaciones alemanas. Entonces, esto que iremos platicando no les será desconocido. Hay otros oficiales de cumplimiento que además de los temas de lavado de dinero y de corrupción, atienden, por ejemplo, los de prevención de datos personales, que hoy en día está tomando muchísima fuerza.
Tal vez algunos de ustedes pertenecen a organizaciones de seguros, aseguradoras, a farmacéuticas, médicas y tienen, por lo tanto, datos personales que hoy en día nuestros países están regulando cada vez más y con mayor fuerza. Uno más, los oficiales de cumplimiento o las funciones de cumplimiento al interior de las empresas también atienden temas de competencia económica. Y estos ojos que hoy en día están cada vez puestos sobre las organizaciones para que no tengan convenios indebidos hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba, por ejemplo, con los proveedores que abastecen de productos y de materia prima, o hacia abajo con clientes y distribuidores. De tal forma que en los negocios haya una libre competencia, en los negocios haya la posibilidad de más opciones y más competidores. Pero cuando las empresas de manera indebida e incorrecta se alinean, se asocian, impiden que nuevas y más empresas participen del mercado, se le llama competencia económica. Y el oficial de cumplimiento también vela y entre sus funciones se asegura mucho del cumplimiento de estas funciones. Y al último también los temas de fraude. El oficial de cumplimiento tiene fuertes vínculos también con asegurar que si hay disposiciones en los países que regulan los temas de fraude, e incluso en algunos países hay códigos que ya establecen sanciones a las corporaciones, sanciones que pueden ser administrativas, por ejemplo, multas, sanciones que pueden ser también administrativas a las corporaciones, por ejemplo, impedirles participar en licitaciones públicas, impedirles gestionar en ubicaciones donde quedó demostrado, sustentado la participación en actos de corrupción, de fraude. Entonces, si lo ven, el oficial de cumplimiento atiende diferentes riesgos. Los que hemos platicado son los de lavado de dinero, los de la protección de datos personales, los de fraude, los de competencia económica y puede incluso hasta participar en los temas de cibercrimen. Porque imaginen, hubo casos recientes, no son públicos y no incumpliríamos ninguna disposición al revelar los nombres, pero es tan simple como entrar a una página de internet y colocar escándalos sobre datos personales y les mostrará cómo algunos delincuentes ingresaron a un banco, robaron bases de datos en donde estaban contenidas información de clientes y pues la organización tuvo ante la ley que hacer notificaciones correspondientes de esa violación a esas disposiciones, a la de la retención y procesamiento de los datos personales. Y esto provino de un ciberataque. Entonces, a partir de ahora, pasemos al punto 1 de las herramientas tecnológicas para que podamos conocer, pero que las veamos con este espectro amplio de que estas herramientas ayudan y auxilian al oficial de cumplimiento en todas estas esferas o situaciones de compliance en los que suele participar el oficial de cumplimiento. Entonces, la primera herramienta que quiero platicarles es la que viene a continuación. La siguiente, por favor. Es el descubrimiento electrónico. Por favor, sus preguntas en cualquier momento, como nos lo mencionó Paola, la innovación no está exenta o no alcanzó al equipo de compliance al interior de las organizaciones. A lo mejor hemos percibido de que las empresas empujan y orientan con mucha fuerza la innovación hacia el área comercial, hacia el área de compras, hacia el área de la cadena de abasto. Pero al interior de las funciones de compliance también tenemos de estas herramientas que están y que están alineadas a lo que es la tendencia, la innovación, todo el manejo de los datos y de la tecnología. Esta que estamos ahora observando, el descubrimiento electrónico, es una de ellas. ¿Por qué? Porque estas herramientas permiten reconstruir de forma confiable el uso y las actividades que se llevaron a cabo en dispositivos electrónicos
que quedaron y que resguardaron evidencias de la gestión. Déjeme poner un caso para que lo podamos ir aterrizando y lo veamos con ejemplos reales. Competencia económica. En los oficiales de cumplimiento solemos hacer trabajos de confirmar que nuestro equipo administrativo en todas sus esferas, los equipos comerciales, los equipos administrativos de finanzas, los equipos, etcétera, todas nuestras diferentes áreas conocen las disposiciones que ha establecido la organización para no caer en una situación de competencia económica. Es decir, que estamos al pendiente de que no haya negociaciones indebidas con clientes o con proveedores. Y monitoreamos, nos ponemos mucha atención en el tipo de reuniones, en los motivos de las reuniones, en los descuentos que otorgamos a nuestros clientes o los términos y condiciones que recibimos de nuestros proveedores. ¿Para qué? Para que no violen una situación de competencia económica, que no tengan un sentido lógico, económico, racional, el que nosotros estemos otorgando descuentos con una cantidad que no hace sentido con el negocio. Como oficiales de cumplimiento, podemos trabajarlo de una manera, entrevistas. Hacemos ejercicios, nos acercamos con los colaboradores de la empresa y hacemos verificaciones de su entendimiento de la política, nos reunimos con ellos y pedimos que muestren documentos, pero podemos ir más allá, podemos verificar a través del descubrimiento electrónico si aquello que nos están platicando o narrando es igual a lo que se gestionó y se comunicó con ese tercero, con ese proveedor, con ese cliente. ¿Cómo? A través, por ejemplo, de el descubrimiento electrónico. Podemos verificar en los buzones de correos de nuestra organización las citas gestionadas con los proveedores, con los clientes, en los correos que hemos transmitido con ellos, qué llevan en su interior, qué tipo de negociación, términos y condiciones incluyeron esas comunicaciones, qué estamos negociando con ellos, qué estamos hablando con ellos. Entonces, si lo ven, podemos de esta manera ir verificando y haciendo nuestras funciones correspondientes. ¿Por qué? Porque esta herramienta, como lo dice al centro de la hoja, nos permite entonces recuperar archivos borrados. En ese monitoreo que un oficial de cumplimiento puede remontarse hacia periodos hacia atrás. Si nuestro monitoreo no fue oportuno en este año 2021, pero queremos ver el año 2020, podemos hacerlo porque la herramienta te permite recuperar de la bandeja de reciclaje o de discos que ya fueron formateados la información. ¿Qué más nos permite? Pues podemos ver, por ejemplo, en el bullet número 2, cuál fue lo que buscó en el interior de su computador, de sus archivos, de sus carpetas. O en el bullet número 3, ¿qué buscó en Internet? ¿Cuáles fueron los documentos que recientemente imprimió? ¿Cuáles son los que abrió? Etcétera, etcétera. Entonces, esta herramienta ayuda muchísimo a las funciones que tenemos de cumplimiento en este punto, en este ejemplo de competencia económica. Pero por favor, no consideren que esta herramienta entonces es exclusiva para la competencia económica. Imaginen esta misma herramienta para corrupción. Identificar si alguien al interior de la organización está llevando dádivas para agilizar trámites, procesos, procedimientos y que nos expone a incumplimientos, por lo tanto, de regulaciones y de normas. Y que esos incumplimientos se alejan totalmente de lo que es la misión de las funciones de compliance y que si ustedes observan en la página de World Compliance Association, nos orienta a que debemos nosotros como compliance apegarnos a buenos procedimientos y buenas prácticas.
y cometer entonces actos de corrupción no va en esa dirección. Entonces, así podemos continuar platicando de que esta herramienta le podemos dar un giro y nos ayuda a utilizarla también para temas de protección de datos. Platiquemos sobre protección de datos. Muchas organizaciones tienen, sí, en efecto, concentrado los datos que son objeto de esa ley en un repositorio central, en el servidor, y hay que loguearse al sistema, hay que tener credenciales para poder ingresar a esas bases de datos, etcétera. Pero la organización permite entonces la descarga de esos archivos y ahí es donde la cadena de custodia de esos documentos se rompe y las funciones de compliance pueden estar muy al pendiente de ello, porque si yo ingreso al sitio seguro, pero descargo la información de mis pacientes, imaginemos que soy un hospital y descargo la información de mis pacientes, lo puedo hacer con la intención correcta de elaborar mis funciones. ¿Por qué? Porque soy el comercial. ¿Por qué? Porque soy la dirección médica. ¿Por qué? Porque soy la sección de finanzas y necesita conocer sobre la gestión del negocio. Pero después de esa descarga se pierde el control. Esa tabla, esa base de datos, la muevo hacia un disco externo porque es muy grande, es muy pesada, etcétera. La coloco en un sitio compartido con mis colegas del trabajo para que también ellos puedan hacer sus estudios. Alguien dice que estará de viaje y entonces la manda a su cuenta de correo personal para desde su viaje poder continuar haciendo algún tipo de conclusión, análisis, y entonces hemos violentado las disposiciones que se relacionan con la protección de estos elementos y de estos datos. Entonces, vean cómo esta herramienta nos ayudaría a nosotros como compliance a monitorear que esas disposiciones las cumplamos y nos ayude esta herramienta tecnológica a monitorear. No quiero cansarlos con esta única herramienta. Pasemos a la segunda herramienta. Ojalá que esta plática esté transmitiendo una visión completa de lo que se puede hacer. Otro es el análisis forense de los datos. Cuando llegamos a nuestra organización, a nuestro día a día, y comenzamos a trabajar, miramos correos, chateamos por nuestro sistema de mensajería, tenemos llamadas telefónicas y al final damos una aprobación, generamos un registro, producimos un dato en un sistema. ¿Por qué? Porque a lo mejor hicimos una negociación y por lo tanto vamos hacia el sistema financiero y registramos algo en ese sistema financiero. Pero vean, la pirámide muestra, ese final de nuestras actividades es el 20% de todos los datos que elaboramos durante nuestro día a día. Como lo mencioné, tuvimos llamadas telefónicas, tuvimos chats, tuvimos correos electrónicos, compartimos borradores de documentos, de Word, de Excel, de contratos, etcétera, etcétera, que eso al final forma parte de nuestro día a día, de nuestros papeles de trabajo y que con eso nos sirvió para tomar una operación. Imaginen que la organización, estamos hablando de un chico en el área de finanzas. Entonces, concluye con la aprobación de un pago, con la selección de un proveedor para realizar una compra. Entonces, ese último punto de la pirámide son esos 20% de datos estructurados. Pero el oficial de cumplimiento, las áreas de compliance están conscientes de estas funciones del día a día, de este 80% de documentos, datos e información que al interior de nuestras empresas producimos y que no quedó en ese sistema que suele ser estructurado. Se le llaman datos estructurados. ¿Por qué? Porque es un sistema, recuerden ustedes los datos de su sistema financiero. Cuando producen un reporte, viene la fecha, viene el importe, viene la descripción y está totalmente ordenado, clasificado. Pero nuestros correos electrónicos no. Nuestros chats no están en esas condiciones. Son chats cortos, son correos electrónicos largos, son documentos de Word que tienen una
forma, pero el siguiente documento de Word es otro documento que tiene otra longitud diferente, otras características diferentes. Entonces, hay que hacer en nuestras funciones de cumplimiento y hoy en día las mejores prácticas de compliance están atendiendo este 80% que ustedes ven ahí, donde están al pendiente y con los ojos puestos de qué manera se gestionó, se llegó a esos datos que están en un repositorio y que ese 80% está navegando en diferentes sistemas al interior de la organización. ¿Sistemas como cuáles? Pues el servidor de correos, el servidor que tiene los datos de los chats, a lo mejor nuestro departamento, nuestra unidad de negocio tiene un SharePoint donde resguardamos nuestros documentos del día a día o nuestros documentos pasados o nuestras tareas o incluso hoy en día nuestras computadoras están sincronizadas con un OneDrive que ya es una copia espejo en la nube de todos nuestros archivos. Entonces ahí es donde se encuentra esa información y esto se puede utilizar como lo hicimos en la herramienta anterior, ponerle un dato, un riesgo de los que está monitoreando y de los que está atendiendo las funciones de cumplimiento. ¿Cuál riesgo les llama la atención? Lavado de dinero. Imaginemos el tema de lavado de dinero, podríamos entonces conocer más allá de los sistemas que tenemos estructurados y que reflejan y capturan el conocimiento de nuestro cliente, porque son plantillas, son formatos donde hemos documentado quién es este cliente, qué información hemos recabado de este cliente, etcétera. Pero esas plantillas, esa información, insisto, es el 20%, es la punta amarilla de la pirámide. Si queremos monitorear también la transparencia con la que hemos logrado la documentación de ese 20%, podríamos como oficial de cumplimiento, como áreas de compliance, monitorear con este 80%. Déjenme pasar a una tercera herramienta. Entonces, por favor, pasemos a la siguiente hoja. Esta es una continuación del análisis forense de datos, donde en estas 4 columnas platicamos que estos análisis de datos nos pueden ayudar a identificar quién está hablando con quién, sobre qué están hablando, cuándo están hablando y por qué razón están hablando. Me ha tocado ayudar a algunas áreas de compliance a utilizar y establecer este tipo de herramientas de análisis forense de datos, pero, por ejemplo, la de redes sociales, para conocer a nivel de redes sociales qué es lo que se platica sobre el negocio. ¿Por qué? Puede ser, a lo mejor, el negocio en el que ustedes trabajan, un retail, una comercializadora, y en el mercado allá afuera hay productos falsos, piratas, chuecos, de los que están utilizando de manera indebida e incorrecta su marca, su logotipo, y pues el oficial de cumplimientos, que entre otras de las disposiciones atiende un riesgo relacionado con reputación, pues una herramienta de análisis de redes sociales le permitiría identificar quién está hablando de mi marca y encontrar ese mercado alternativo, ese mercado negro, oscuro, donde se está vendiendo mi marca a precios que no son los míos, por supuesto, porque son copias falsas de mis productos. Y de esa manera, entonces, detectar o descubrir si algo de los riesgos a los que yo soy responsable, los puedo detectar. Recordarán que en la herramienta anterior platicamos sobre los temas de los vínculos. Pues bueno, aquí en la primera columna, el quién, por ejemplo, nos ayudaría a identificar si es un tema de competencia económica o también de corrupción. No tenemos por qué limitar. Creo que las herramientas
se adaptan a las necesidades de nuestras organizaciones, no las organizaciones a las herramientas, sino la organización se transforma y se va moviendo para encajarse o acomodarse a una herramienta. Es al revés, las herramientas tienen que funcionar y nos ayudan a las funciones que nosotros necesitamos. Pasemos entonces ahora sí a la tercera herramienta. Esta era una ampliación de la segunda herramienta. EY Virtual. Esta es una herramienta que ayuda mucho a las funciones de compliance porque suele acumular muchos de estos riesgos que hemos platicado en una sola ubicación. Por lo menos en mi experiencia, he observado que las áreas de compliance están representadas por una o dos personas cuando máximo. Si la organización es muy grande, entonces puede tener más 3, 4 personas, pero luego cuando son regionales, estas 3, 4 personas entonces tienen que cubrir los temas de compliance en toda una región y tomando esas variaciones. Bueno, estoy en Guatemala, sí, pero soy responsable también de otros países de la región de Centroamérica. Entonces hay pequeñas variaciones de lo que dicen las disposiciones, las leyes a las que yo estoy siendo el responsable de su monitoreo, de su verificación, de su cumplimiento. Entonces, esta herramienta, imaginen que puede acumular los temas de competencia económica en un módulo, los temas de corrupción en otro módulo, los temas de lavado de dinero en otro módulo, y así podemos ir creando módulos también para el de fraude, al de cibercrimen, al de la protección de datos personales y ayudar, auxiliar a esos departamentos de cumplimiento en la detección, en la verificación y no esperar hasta que las cosas sucedan. Y cuando hay un tema, por ejemplo, de corrupción, que ya hay escándalos en las noticias, intentar corregir el rumbo de la organización en ese momento es muy complicado. Pero ¿qué tal si en las funciones de compliance tenemos una herramienta que nos ayude y que está observando, por ejemplo, la caja menuda, la caja chica? ¿Qué estamos gastando a través de esa caja? Los reembolsos o los reportes de gastos para ver qué estamos nosotros gastando. Si me fui a una comida con un funcionario de gobierno e ingresé un recibo de un alimento que no tenía ningún sentido ni ninguna proporción, $5,000 en una cena. Entonces la herramienta lo podrá detectar en los reembolsos de gastos, en la caja chica, en los pagos a terceros, porque puedo encomendar o encargar a un tercero, una firma de abogados, un gestor que resuelva este asunto. El asunto puede ser laboral, puede ser penal, puede ser administrativo, puede ser tributario, no importa, le he encomendado a ese tercero que resuelva este asunto. Y entonces una herramienta está monitoreando qué facturas estoy recibiendo de este abogado y qué lógica, sentido tienen esas facturas con el contrato que establecimos. Si es una mensualidad, pues sería normal recibir en los registros contables y la herramienta descubrir que mes a mes recibo $3,000, $4,000 de mensualidad. Pero ¿qué pasa si la herramienta un día recibe y encuentra una factura de $20,000? Notificará una alerta y como función de compliance podemos poner un mayor detalle. Esta herramienta lleva los $5,000 de una cena que platiqué, que son indebidas, y entonces nos ayuda de manera muchísimo a concentrar todas las funciones a las que como compliance debemos poner atención en todos estos riesgos. Observarlas en una sola vista, detectarlas en una sola pantalla. ¿Por qué? Porque nuestros equipos son pequeños, las funciones de compliance son estructuras que están muy al pendiente y no tienen equipos de trabajo grandes, entonces entre más prácticos y eficientes logremos ser, será fantástico para la organización. Y finalmente imaginen ustedes que no solo
les arroja una alerta para que ustedes puedan monitorear las funciones de cumplimiento, sino que también les permite gestionar, tener un case management en ese punto, donde ustedes puedan decir, listo, este asunto fue resuelto, fue investigado, fue atendido, o este está en proceso, o este es un falso positivo, ya confirmé que no es, aunque la alerta se prendió, no es una situación cierta, y podrían entonces llevar el desempeño estadístico de estas funciones, de tal manera que puedan de una forma ágil apoyar a la organización en el monitoreo de sus funciones y en la resolución de esas operaciones. Pasemos a una herramienta más para que podamos tener visión más amplia de lo que puede las áreas de compliance tener como herramientas hoy en día. La más conocida, la dejé hasta el último porque es la que ya desde hace muchos años existe al interior de las organizaciones. Tiene un arraigo mayor esta herramienta a las anteriores que hemos platicado, y quise primero entonces platicarles algunas que suelen ser más novedosas y vinculadas con la innovación, pero la línea de denuncia es otra herramienta, o el canal ético es otra herramienta que suele ayudar a las funciones de compliance a monitorear las situaciones, de tal forma que este mecanismo nos ayude y complemente las funciones de compliance en proteger el patrimonio y el valor de la compañía, en proteger a los colaboradores y en cumplir con las exigencias regulatorias. Hay algunas organizaciones, como lo platicaba al principio, que su vínculo es americano, europeo, etcétera, y desde allá existen disposiciones para tener canales de denuncia. Hay otras organizaciones que lo toman de manera voluntaria y dicen, fantástico, yo quiero pegarme a las mejores prácticas, y una mejor práctica es escuchar a los colaboradores y a los terceros que cuando conozcan algo me lo den a conocer para que lo pueda resolver. ¿Por qué? Porque quiero proteger mi reputación, quiero proteger la reputación. Entonces, si bien ayuda a muchas organizaciones a cumplir con las exigencias regulatorias, porque así en su industria, en su asociación se encuentran, también puede ayudar de manera como mejor práctica a proteger la reputación de las organizaciones. Hasta acá he platicado de las diferentes herramientas. Me quedan 5 minutos. Déjenme avanzar muy rápidamente en los otros dos temas, y si no, los dejaremos para durante la parte conversatoria con Zoltán. Metodologías. Estas herramientas salen de la nada, tienen un origen, un sustento. Sí, la respuesta es sí. Las metodologías de donde proviene o de donde nacen los monitoreos son las siguientes. Y hay dos. Me dediqué a informar solamente dos. La primera es COSO. Y si avanzamos a la siguiente hoja, por favor. COSO. Desde el año 2016, COSO establece entonces un principio adicional, que es una evaluación exhaustiva de los riesgos de fraude. Por favor, por fraude no piensen que hablamos solamente del abuso. Si nos vamos a la organización ALACFE, que es la de examinadores de fraude certificados, ellos establecen en un árbol lo que son los riesgos de fraude. En esa palabra fraude acomodaron lo que es el abuso de los activos, pero también está la corrupción, la pública, la privada, también está la falsificación o la alteración de los estados financieros, y recientemente también los riesgos de cibercrimen. Entonces, en ese árbol tenemos varias de las funciones a las que atienden las áreas de compliance. Entonces, desde el año 2016, COSO publica este principio, donde pide que las organizaciones cuenten con una evaluación de riesgos y un programa integral para gestionar esos riesgos. Y si observan,
al final del camino del círculo están las actividades de monitoreo, porque reconoce COSO que podemos tener las buenas intenciones y poner disposiciones al interior de la organización de decir, señores, aquí no se toleran estas situaciones porque ponen en riesgo a la organización, porque podemos caer en incumplimiento de normas, reglas y disposiciones. Entonces, ponemos políticas para que la organización no se vea expuesta a esa situación. Y comenzamos a caminar entonces con las diferentes componentes que COSO recomienda. Una evaluación de riesgos, unas actividades de control, pero llega al final con las actividades de monitoreo, donde dice, pon atención si eso está funcionando, identifica si lo que establecimos como una disposición, como el norte hacia donde tenemos que ir, se cumple, se respeta, se vive. Y estas herramientas que hemos platicado de manera previa están entonces ancladas a este componente, actividades de monitoreo. Y que las actividades de monitoreo suelen estar en muchas organizaciones como parte de las áreas de compliance. ¿Por qué? Porque forman parte de la organización, no de los terceros, no de la tercera línea de defensa que solo llega a monitorear si algo está sucediendo y a verificar que vamos bien, sino porque forma parte de un ciclo que se alimenta de manera constante para mejorar la organización en toda su gestión, en todas sus funciones. Entonces, COSO es una, pero avancemos a la siguiente hoja y veremos otra de las metodologías donde también se encuentra sustentado o documentado las actividades de monitoreo. Entonces, Carolina, si me ayudas, por favor, con la siguiente hoja. Una más. Esta, metodología EY. Aquí también, por ejemplo, tenemos en la actividad número 8 el monitoreo. Está en nuestra metodología, está un matrimonio de monitoreo y auditoría, pero realmente las funciones son compartidas. En el monitoreo suele estar las áreas de compliance que representan la segunda línea de defensa de las organizaciones y la auditoría que están en la tercera línea de defensa. Y encontremos las similitudes de esta metodología con la de COSO. Es muy similar. Si lo vemos, tenemos actividades que van desde el tono de la gerencia, pasando por la emisión de reglas, disposiciones, códigos de conducta, políticas y procedimientos, como se muestra en el número 3, como se muestra en el 4, la evaluación de riesgos de cumplimiento, y continuamos así el camino 5, 6, 7, 8. En el 7 también está la línea de denuncia y en el 8 las funciones de monitoreo y de auditoría, dando un ciclo completo de mantenimiento a estas actividades. En el 10 está la mejora continua porque es un ciclo continuo. Hoy en día, con la pandemia, cuando llegó la pandemia, muchas organizaciones actualizaron COSO, actualizaron estas metodologías porque hubo una transformación fuerte al interior de las organizaciones y por lo tanto entonces los riesgos que se monitorean ahora son diferentes o sufrieron transformaciones. Necesitamos educar o entrenar o dar capacitación a los colaboradores, a la organización sobre estas nuevas riesgos y situaciones y monitoreos que debemos implementar. Entonces, este es un ciclo que se repite de manera constante para mantenerlo vivo, vigente al interior de las organizaciones y por eso es que las funciones de cumplimiento están fuertemente asociadas o vinculadas en este punto. De esta forma, entonces, hemos dado sustento a que esas herramientas que hemos platicado en la parte de arriba están ancladas y vinculadas fuertemente con metodología. En este sentido, he agotado los minutos que me han compartido para hacer la presentación magistral y entonces regreso la voz hacia Soltán, Paola, para que podamos continuar con el conversatorio y
seguro, durante la plática y el conversatorio podremos utilizar una siguiente sección que quedó pendiente en este PowerPoint. Excelente, Alfonso, y muchísimas gracias por la exposición. Interesantísimo ver cómo existen herramientas que realmente lo que hacen es facilitar las buenas prácticas en materia de cumplimiento en las diferentes áreas y atendiendo a la metodología EY, pero muy de la mano de lo que hemos conocido por COSO. Entonces, entrando un poco al conversatorio y para que nos expliques un poquito más, en tu exposición nos comentabas sobre el programa EY Virtual. Y realmente lo que a mí me llama la atención es cuál fue la razón o qué los motivó a diseñar una herramienta como esta, de esta naturaleza, y que atienda a esa necesidad. Cuéntanos un poco cuáles fueron las motivaciones de EY para esto. Gracias, Paula. Y las motivaciones fueron el cumplimiento, tener las mejores prácticas disponibles para cumplir con las disposiciones y normas a las que están sujetas las organizaciones. No fue un tema de sanciones, no fue un tema de temor a las multas y castigos que suelen imponer los reguladores por incumplir con disposiciones que están establecidas, porque el que va detrás de los hechos cuando ya suceden no tiene nada que hacer. Simplemente irá detrás de cuando las cosas han sucedido y no entra en un ciclo de mejora al interior de la organización. Y esas organizaciones que entonces solamente reaccionan y responden cuando las cosas han sucedido, sufren mucho y algunas incluso hasta desaparecen y no tienen la solidez, la fortaleza para continuar en el mercado. ¿Qué pasa si tienes entonces inmerso en el ADN, en la cultura de la organización, el cumplimiento de las disposiciones, de las normas, de las reglas, el monitoreo de que estás atendiendo y cumples con esas disposiciones? La organización crece como un árbol totalmente sano, fuerte, maduro, y su permanencia al interior del mercado será sin lugar a dudas. Excelente. Y yo creo que atiende a algo importantísimo dentro del cumplimiento, que es la prevención y no apagar fuegos, como decías tú en la exposición. Realmente la prevención a través de este tipo de herramientas creo que puede ser efectiva en su máxima técnica y interesante de ver cómo se puede aparejar con cualquier sistema. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es el tipo de riesgos que se puede detectar a través de la herramienta virtual. Yo creo que no lo dejabas claro y hablabas de diferentes tipos de riesgos. Inclusive nos hiciste recorrer un poco de la historia de por qué pensamos en compliance solo en temas de lavado de dinero. Sin embargo, hay que abrir el paraguas del cumplimiento y atender a otros riesgos que merece la pena mitigar. Y por eso, pues haciendo una pregunta muy clara en cuanto a la herramienta, si bien es cierto, puede detectar los riesgos de lavado de dinero y nos mencionabas corrupción, por ejemplo, ¿es posible que una organización, según su naturaleza, ingrese otro tipo de riesgos o solo los que pertenecen estrictamente a lavado de dinero, corrupción y pues corrupción en todas sus formas, ya lo decías tú, u otros riesgos que se pueden ingresar a la plataforma? Cuéntanos un poco mejor cuál es el alcance de esta plataforma cuando hablamos de riesgos y qué tantos riesgos pueden ingresar. Fantástico, Paula. Y utilicé esos ejemplos porque son los más comunes o los riesgos que dominamos en muchas de las pláticas, pero si la organización es, por ejemplo, de transporte, puede ser aerolínea, puede ser de pasaje, buses, etcétera, o simplemente de carga, transportar productos de un lado a otro, hay riesgos que las leyes sancionan si estos organismos participan en ese tipo de actividades y violan esa ley. Por ejemplo, trata de personas o el traslado de personas. Eso, imagínate que eso también esté ingresado en la herramienta. O el traslado trasiego de droga
o el traslado trasiego de armas. Ese tipo de leyes sancionan muy fuerte a los que participan en esas disposiciones, en esas actividades, y entonces esta herramienta no solo captura los riesgos más comunes, sino si mi organización es una de esas que transporta algo, pues no quiero jamás exponerme a transportar droga, a transportar armas, porque esa violación de ese código penal, de esa ley, me impondrá sanciones duras, fuertes y daños a la reputación de mi actividad. Entonces, se puede ir modulando. Si pertenece nuestra audiencia a sector salud y tenemos entonces datos sobre programas de pacientes, ahí también podemos colocar el monitoreo del cumplimiento de esos datos de programas de pacientes. Entonces, podemos capturar diferentes riesgos y que el oficial o el área de compliance es responsable de confirmar que la organización está exenta, está libre del incumplimiento de esas disposiciones. Excelente, y mil gracias por ponernos un ejemplo puntual de hasta dónde puede llegar. Realmente es la detección de riesgos y lo que se detecte se puede ingresar. Entonces, el responsable del monitoreo de estos riesgos, pues al final es el equipo de cumplimiento y la herramienta no es nada más que un apoyo a esta gestión. Muchísimas gracias por tu respuesta. Y yo creo que la siguiente pregunta es un poco, voy a hacer una analogía de cuando una empresa tiene insertado todo el CRM relacionado con contabilidad, etcétera, versus una empresa que aún no pasa a un sistema integral. Esa misma analogía la podemos utilizar en el compliance. ¿Cómo ves tú que obtiene ventaja competitiva una organización que cuenta ya con este tipo de herramientas para la mejor gestión del compliance versus una que todavía está, hablabas de los diferentes tipos de words cuando tenían minutas de los diferentes documentos de cumplimiento? Pero ¿cómo podrías tú mencionar que esto puede ser o no puede ser una ventaja competitiva para las organizaciones si lo ponemos en un punto de comparación? Claro, Paula. La primera ventaja es la cantidad de riesgos que logra atender el área de compliance en una organización. Cuando está cortado en pedazos tan pequeños y el área de compliance tiene que ir a un repositorio, a un CRM, a diferentes evidencias para hacer el ejercicio, verificación de que estamos en cumplimiento, se acaba el tiempo. El día no nos alcanza, entonces lo único que podemos hacer como organización es priorizar cuál es el riesgo que queremos atender. Y muchas organizaciones entonces priorizan el más importante. Tal vez es lavado de dinero. ¿Por qué? Porque en nuestras regiones, en Guatemala, por ejemplo, se trabaja mucho para la prevención del lavado de dinero. Y se acabó el tiempo, las horas de trabajo, la disponibilidad de estos recursos en atender otras situaciones. Si este equipo logra con una herramienta que le facilite no tener que ir a manita, ir, descargar, obtener, procesar, analizar, desglosar, sino eso que lo haga la herramienta, que lo haga una máquina, que para eso está. Si la herramienta va, consulta, procesa y proyecta en un tablero la situación, yo tengo entonces el tiempo como área de compliance disponible para atender más y otras situaciones a las que mi organización está expuesta. Y podré entonces ayudar a fortalecer a mi organización, no solo por el tiempo libre que me ha quedado producto de que la herramienta me ha quitado muchas tareas, sino porque podré atender muchas de las áreas de riesgo de la organización que antes no estaban previstas. E imagina si mi vecino es la empresa y tiene una situación similar a la mía, donde el oficial, el área de compliance, solo puede atender una cosa, pues adiós competencia, porque acá de este lado lo podemos hacer mucho mejor y estamos atendiendo de una forma diferente y más ágil los riesgos. Creo que ese es un ejemplo y uno numérico para que no quede duda de cómo esto impacta. Una de las herramientas, la más conocida, la línea de denuncia. Cuando
las empresas tienen línea de denuncia, descubren en la mitad del tiempo las situaciones a una empresa que no tiene línea de denuncia. Y el dinero que sufren, que pierden, que se impacta, es la mitad de lo que pierden una que no tiene línea de denuncia. Entonces, establecer una línea de denuncia te reduce a la mitad del tiempo y te reduce a la mitad el dinero. Creo que este ejemplo numérico da mucha certeza de cómo estas herramientas contribuyen a la organización. Gracias, Alfonso. En ambos ejemplos lo que me queda claro es la eficiencia. Hace que la tecnología vuelva más eficiente los procesos, las personas y la atención, por supuesto, a los temas, en este caso, de cumplimiento. Entonces, creo que la ventaja competitiva ahí está. La implementación de este tipo de herramientas poco a poco va a ser indispensable y no más bien para una correcta gestión del cumplimiento dentro de su organización. Gracias a Alonso, y con eso pues me paso a conversar un poquito con Soltán Rodas, el presidente de la World Compliance Association, y me lleva a la pregunta, Soltán, como presidente de una asociación que realmente promueve, como lo decía yo en introducción, el compliance en todas sus formas, ¿considera que es indispensable para las empresas contar con estas herramientas tecnológicas luego de escuchar la exposición de Alonso, que les ayude a monitorear los riesgos? ¿Cuál es su posición al respecto, la posición de la World Compliance? Coméntenos un poco. Muchas gracias, Paola, y qué gusto compartir este panel con Alfonso. Alfonso, pues al escucharte, todos los que venimos del ambiente de compliance, quedamos como que nos queda una sensación de cómo no yo debería de tener un software de este tipo como para poder yo manejar mejor mis riesgos, digamos. Sin embargo, contestando a la pregunta, Paola, yo diría que la mejor respuesta es depende. ¿Depende de qué? En una oportunidad yo tuve la opción de poder visitar 2 instituciones financieras y me voy a ir a los extremos, digamos. Una institución financiera que manejaba un software de monitoreo muy avanzado, de alta tecnología, actualizado, impresionante. Y cuando llegamos a la institución y vimos el software, pues dijimos, hey, aquí van a haber buenas noticias de la forma en que se manejan los riesgos en esta institución. Pero hicimos una pregunta nada más. Bueno, ok, perfecto. ¿Qué resultados ha dado el software de monitoreo actualizado que tienen y de alta tecnología? Pues mire, hemos reportado al regulador 2 eventos en el año. 2 eventos en el año, una institución financiera. Entonces ahí, como quien dice, las señales de alerta se empiezan a encender y uno dice, bueno, tienen un software de última generación. Vamos a ver un poco más adentro, más profundamente, cómo están trabajando. Y cuando nos fuimos a revisar si tenían las políticas, los procedimientos adecuados de cómo monitorear, si la gente estaba capacitada para monitorear adecuadamente, utilizar el software, si las alertas estaban bien sincronizadas, bien parametrizadas, empezamos a detectar de que ahí habían ya inconvenientes, es decir, no había un procedimiento claro de cómo es la forma que se manejaba. El analista de monitoreo que llegaba, pues prácticamente no conocía la herramienta y no existía una capacitación. Por ende, cuando se lanzaban alertas de este software, pues los procesos de investigación eran casi nulos, era como tirar a la basura la cantidad de alertas que no estaban bien parametrizadas. ¿Qué pasa? Cuando una institución no tiene bien implementada una cultura en donde hayan reglas claras de cómo proceder, cómo hacer las cosas, desde lo alto de la organización, para que todos los colaboradores participen, y no digamos el departamento de compliance, difícilmente va a suceder algo con una herramienta tecnológica, ¿verdad? O sea, creo que debe de haber un compromiso primero
las altas autoridades de la institución. Y el departamento de compliance no debería ser solo para la foto, ¿verdad? Es decir, tenemos un departamento de compliance que mira todos los riesgos, etcétera. Tenemos un software de última generación, lo máximo, gastamos millones en este tipo de software, pero la realidad es que pues no está rindiendo frutos. Y por otro lado, fuimos a ver a otra organización, también financiera, que no ostentaba un software de este tipo, sino que la mayoría de sus monitoreos eran un tanto como semiautomáticos, le llamaban ellos, en donde utilizaban tablas de Excel, pero el analista sabía qué es lo que tenía que hacer, porque habían políticas y un procedimiento claro, estaban siendo capacitados y dentro de sus limitaciones, ellos ponían su mayor esfuerzo y se reunían a través de comités de monitoreo, comités de investigación, en donde analizaban los casos. Y cuando encontrábamos y hicimos la misma pregunta, ¿cuántos casos han reportado ustedes al regulador? Nos dice 14 al año. No, 14 al mes. O sea, algo está funcionando bien ahí. Y entonces ya después fuimos a ver los 14 casos y estaban bien documentados, etc. ¿Por qué pongo estas, digamos, dos ejemplos? La respuesta de si una herramienta tecnológica va a servir va a depender del nivel de madurez de una organización. Si la organización está preparada para utilizar un software de este tipo, pues entonces le va a ser de muchísima utilidad. Pero si la organización solo lo utiliza para la foto, difícilmente un software o cualquier otro aspecto va a funcionar dentro de una organización. Mi mejor respuesta es depende y cada situación es totalmente distinta. Muchas gracias, Soltán. Yo creo que la respuesta es muy adecuada. Una herramienta no hace magia. Una herramienta, como lo hablamos con Alfonso, lo que hace es eficientizar un buen trabajo. Y un buen trabajo no lo hace la herramienta, lo hace el equipo de cumplimiento, pero aparejado con este tipo de herramientas, pues exponencializa la probabilidad de correcta aplicación de los programas de cumplimiento. De verdad, me encanta el enfoque porque eso tiene que quedar claro. No es la solución para los programas de cumplimiento, es un acompañamiento correcto a los programas de cumplimiento. Cualquier tipo de herramienta. Igualmente lo mencionaba Gustavo. Son otro tipos de la implementación de otro tipo de apoyo, ya sea tecnológico o no, sirve o no sirve atendiendo a la disposición que hay adentro de la organización. Eso me lleva un poquito a hablar un poco de la última parte de su intervención que decía la madurez de la organización. Y aquí hablamos de organizaciones grandes y pequeñas. Considera que estas herramientas tecnológicas de monitoreo realmente son exclusivas para grandes corporaciones o también podemos hablarle a las pymes que estén conectadas el día de hoy que se puede incorporar este tipo de herramientas. Depende de la madurez, depende del tamaño. ¿Cuál sería el punto de vista en ese sentido? Yo he tenido la oportunidad de ver tanto en empresas pequeñas, medianas y grandes, diferentes casos, en donde en grandes corporaciones utilizan softwares y herramientas tecnológicas avanzadas. Pequeñas organizaciones que no tienen ese acceso a esas herramientas tecnológicas. Pero también, curiosamente, existen pequeñas y medianas instituciones que se han preocupado, pymes en particular, que se han preocupado por adquirir este tipo de herramientas tecnológicas y les son muy efectivas. Pero también he visto que hay pequeñas y medianas empresas que se meten a hacer una inversión a pesar de que los ingresos son cortos, inversiones de este tipo, pero como no existe esa cultura, entonces está tirado a la basura. Entonces, ha sido como hemos podido ver de todo dentro de las organizaciones e insistimos que no depende del tamaño al final. No depende si una empresa es pequeña, mediana o grande. Depende de la forma en que lo van a utilizar y el fruto que le quieren sacar, ¿verdad? O sea, debe haber un compromiso real de la forma en que se debe realizar, pero en efecto, o sea, una pequeña empresa puede utilizar un
una herramienta de este tipo, como hablaba Alfonso, por ejemplo, un sistema de canal de denuncia para una pequeña empresa. Si habrán 10 empleados, por ejemplo, en una pequeña empresa, si se coloca un software de ese tipo, le va a permitir canalizar todas esas denuncias que puedan ser utilizadas para prevenir un fraude, por ejemplo. Y dependiendo, y no solo del tamaño, yo diría que también del sector de la empresa, ¿verdad? O sea, no es lo mismo una organización financiera o de transporte, es decir, depende del sector, no únicamente del tamaño de una organización. Eso es lo que debe ser analizado antes de adquirir una herramienta tecnológica de este tipo. Excelente, muchísimas gracias. Igualmente traigo a ejemplificar también algo que dicen, es que es pequeña empresa, pero realmente sus operaciones son altísimas, su facturación es altísima. Entonces, los riesgos son altos para una organización que tiene pocos empleados, ¿no? Por eso es pequeña empresa. Entonces, también hay que, de alguna forma, dimensionar en qué zapatos está parado la organización cuando hablamos de tamaño y, como decía Gustavo, de naturaleza de la operación. Muchísimas gracias. Yo creo que de alguna forma todos los que están conectados el día de hoy se están haciendo las preguntas correctas. ¿Soy o no soy el adecuado para tener ese tipo de herramientas? Creo que más claro nos queda que realmente es para todos, sin embargo, deben de estar preparados para su mejor uso. ¿Cuáles, según su criterio, Gustavo, son los principales retos y oportunidades, inclusive amenazas, que puedan tener las organizaciones o enfrentarse a en la implementación y uso de este tipo de herramientas tecnológicas de monitoreo? ¿Ante qué se están poniendo las organizaciones cuando hablamos de, perfecto, voy a implementar una herramienta de esta naturaleza? Yo creo que es primordial mencionar de que los factores de riesgo son los que aquí entran a actuar. ¿Cuáles son el tipo de clientes? ¿Cuál es el tipo de canales, la jurisdicción? ¿Y qué productos o servicios yo estoy brindando? ¿Verdad? Por eso la naturaleza de la organización y el tipo de riesgos que se tienen son los que van a dimensionar la cantidad de retos, las amenazas, las oportunidades que podamos tener. Pero yo no quiero dejar fuera únicamente y concentrarme en los factores de riesgo de una vez que nos habla un sistema como el SARLAT, por ejemplo, sino también me iría a evaluar a los proveedores e incluso a los colaboradores. Un sistema completo de monitoreo debe tomar en cuenta absolutamente todo, ¿verdad? Es como confío pero no confío. Hay que saber balancear ese tipo. Voy a confiar en mi colaborador, pero voy a poner herramientas que me permitan controlar de que todo está en orden, ¿verdad? Porque está el nombre de mi organización en juego, está mi reputación en juego. Lo mismo con los proveedores. Yo no voy a no voy a tener actividades de negocios con un proveedor que está metido en cosas que no debería, porque va a dañar mi reputación. Y basta con leer la prensa, el periódico y ver las noticias, con quién se hacen negocios, etcétera, para saber qué tipo de empresas están metidas en actos de corrupción, por ejemplo. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres, dice el dicho, ¿no? O sea, si mi organización hace negocios con otras instituciones que están metidas en cosas, pues mi nombre va a estar en juego. Yo diría de que esos son los retos, digamos, en la medida en que nosotros podamos identificar bien los eventos de riesgo en todos los factores de riesgo que se mencionan, pero con todos los que interactuemos en esa medida, y más si por ejemplo, mi organización tiene negocios con el gobierno, por ejemplo, voy a estar más expuesto a la corrupción incluso. Y ahí sí que no depende del tamaño, también depende del sector, a qué productos estoy ofreciendo. Es decir, si yo estoy comprometido con un trabajo a largo plazo, pues porque hay instituciones que lo que desean únicamente, o empresas que desean únicamente ganar dinero en corto plazo y no subsistir en el largo plazo. Existe de todo. Sin embargo, para lo que estamos hablando es para organizaciones que quieren perdurar en el tiempo, ¿verdad? Esa es la idea.
que su buen nombre esté bien visto ante todas las terceras partes. Yo diría que en la medida en que se evalúen esos factores de riesgo, nuestros proveedores, nuestros colaboradores, todas las terceras partes en esa medida, incluso hasta los accionistas, ¿verdad? O sea, es mantener un monitoreo absolutamente de todo y de manera independiente poder decir, levantar la mano y decir, mire, estoy encontrando que aquí algo, porque hay un dicho que dice, el delincuente es bueno hasta la víspera. Cuando decide hacer las cosas, las personas, uno no sabe, ¿verdad? Puede ser que uno a veces se confía, por ejemplo, con un colaborador que deja ingresar a su organización y dice, bueno, se pasó todos los filtros, se portó bien, tiene un historial muy bueno. Sin embargo, mientras el colaborador está dentro de la organización, puede tener una situación, un intento de hacer un fraude interno. Por ejemplo, eso no lo salva. Obviamente, el riesgo es menor cuando uno lo evalúa perfectamente, pero puede suceder. Por eso hablo de que a los colaboradores, a los proveedores, también debe de monitoreársele sus actividades, la forma en que se comporta y sobre esa base establecer cuáles son los retos y las amenazas que tiene una organización. Excelente, Gustavo, muchísimas gracias. Yo creo que me venía a la mente cuando lo escuchaba de una frase que siempre utilizo, que es trust but verify. Hay que confiar, pero siempre hay que monitorear y hay que asegurarse que lo que uno está confiando en realidad es. Entonces, sí, yo creo que al final ese es el tipo de retos, amenazas, inclusive oportunidades que tienen las empresas para robustecer a lo interno ese monitoreo de todos los aspectos de su programa de cumplimiento y ética corporativa, me atrevería a decir. Alfonso, por favor, si quiere intervenir en cualquier aspecto de la conversación, por favor, siéntase libre de hacerlo. Igualmente le digo a todos los participantes, está el chat abierto y por favor cualquier tipo de pregunta la pueden trasladar por esa vía. Creo que hay todo un par de preguntas ahí, Paola, interesantes del público. No sé si la logra ver. Ahorita lo estoy viendo, sí. Vamos a ver. Tal vez en orden, la primera se la pregunto a Alfonso y la segunda a Soltán. La primera dice, estas herramientas permiten ser alimentados por las personas de diferentes unidades de la organización, que les permita contar con alertivos, diseñar planes de acción para su correcta mitigación y es solo para uso, o solo es para el uso del área de cumplimiento o compliance. Esa es una pregunta adecuada para Alfonso. Correcto. Y las herramientas pueden ser usadas por diferentes áreas al interior de la organización. Recordemos que compliance es la segunda línea de defensa y está integrado con las operaciones de la organización. Entonces, la herramienta la puede usar la operación y compliance ser un auxiliar, un soporte de la ejecución, de la verificación de esa herramienta, o ser compliance el que la tiene y ayudar a la organización. Entonces, no es exclusivo de compliance estas herramientas. En varios departamentos o áreas pueden participar. Por ejemplo, en esa última que hablábamos de EY Virtual, esa puede participar de diferentes áreas. Oigan, llegó una situación de corrupción. ¿Quién tiene que meter las manos en esto? El área legal también. Entonces, finanzas. Ellos pueden ingresar a la herramienta, ver las situaciones, subir información, subir evidencias, resolver tareas que se les hayan encomendado. Entonces, es un gestor que facilita la comunicación y la interacción con los diferentes actores. Es un tema a lo mejor de reputación y entonces recursos humanos tienen que participar. Bueno, recursos humanos entra y se loguea y acumula y presenta sus evidencias. Entonces, por favor, que no se perciba que esas herramientas son exclusivas del área de compliance, son para compliance, pueden estar también dentro de la primera línea de defensa, en la segunda línea de defensa o en matrimonio, que las pueden usar
ambas líneas dentro de la organización. Excelente, Alfonso, y muchísimas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta es, ¿qué sucede si implementando un canal de denuncias no se cuenta con denuncias en el periodo de 1 año? ¿Qué recomendaciones nos brindaría? Gustavo, no sé si quiere responder esa pregunta. Sí, muchas gracias. Y me hace recordar algo que me sucedió a mí de manera personal. Cuando yo estuve trabajando en una empresa financiera, pues fue adquirida por una multinacional muy grande. Y ellos implementaron el canal de denuncias. Estoy hablando del año 2009 más o menos. Ellos implementaron el canal de denuncias a nivel regional y era algo nuevo para toda una institución. Las personas, los colaboradores, algunos tenían miedo y otros decían, oh, esto va a ser la solución a todos nuestros problemas, ¿verdad? Y entonces implementamos el canal de denuncias. Había un sistema mediante el cual se podía notificar cuáles eran estas denuncias con sistemas de anonimato, etcétera. Asignamos lo que se llamaban los ombudsperson, que son las personas que se encargaban del seguimiento y de escuchar al colaborador que quería hablar de manera personal. Y era sumamente interesante el seguimiento que se le daba. Aunque en un inicio la gente no lo estaba utilizando. Y por eso digo que esto me recordó esa anécdota, porque en efecto, al no utilizarse la herramienta, uno podría caer en un error, digamos, porque cuando vino la persona encargada de la multinacional a preguntar, bueno, ¿y cómo está funcionando el canal de denuncias en Guatemala? Pues yo feliz y contento, le dije, no ha ingresado ninguna, quiere decir que estamos muy bien, todo está perfecto, la cultura, o sea, y yo con mi gran speech, ¿verdad? De que todo estaba funcionando perfectamente. Y él dice, esto no está bien, esto no es normal. Y entonces yo empecé a preocuparme, ¿verdad? Porque dije, oh, ¿cómo así? Si no hay denuncias es porque todo está bien. No. Todo está bien en la medida en que hayan más denuncias. Veamos y comparemos, te voy a enseñar una gráfica de cómo se comportan el resto de los países. Y entonces efectivamente empecé a ver de que los países reportaban situaciones para instituciones de más de 1,500 personas, colaboradores, pues no era normal no tener denuncias en un momento dado. Y estoy mencionando números solo para ejemplificar y como anécdota nada más, pero esto sucede en cualquier tipo de organización. ¿Qué estaba sucediendo? No se le estaba dando la publicidad necesaria al canal y por lo tanto detectamos de que la gente no tenía confianza en el canal de denuncias en inicio. Se implementaron aspectos como envío de información por parte del country manager de la institución, del gerente general, intentando de demostrar de que el canal contaba con el soporte de las altas autoridades. Facilitamos el que las personas tuvieran acceso a líneas telefónicas de manera personal, etcétera. Y en cada rincón de la institución se colocaban carteles promocionando el canal. Los ombudsperson mandaban mensajes a la institución y eran gente escogida precisamente por su imagen de integridad para generar mayor confianza. Cuando se hizo esa comunicación interna de manera agresiva, entonces ahí empezaron a ingresar las denuncias en específico. ¿Qué pasaba? De que el 80% de las denuncias eran relacionadas a temas de recursos humanos. Eran temas de que no me pagaron cabal mi salario, no me lo pagaron a tiempo, las comisiones, es decir, pero empezamos a ver de que ya estaba siendo utilizado y eso ya era una buena noticia. De pasar de 0 a una cantidad importante ya era una buena noticia, ya era únicamente de afinar qué tipo de denuncias son y entonces ya se hizo una campaña
sobre que las denuncias eran sobre las faltas al código de ética, ¿verdad? Entonces, ¿por qué narro todo esto? Porque sigo en pensamiento de que es la madurez de la organización. Es decir, a la persona que hizo esta consulta, yo diría que habría que hacer un análisis interno de cuál es la madurez que tiene la organización en este momento al haber implementado el canal de denuncias. Yo, en particular, no estaría contento si implemento un canal de denuncias y después de un año no ha habido ninguna denuncia. Algo hay que hacer, algo hay que promocionar, hay que evaluar si las personas asignadas cuentan con la confianza de los colaboradores y hay que hacer un análisis completo de la situación para poder tener o hacer un plan de acción que permita mejorar los índices de denuncia. Muchísimas gracias, Soltán. Yo creo que regresamos a lo mismo. No podemos contar con herramientas tecnológicas si no aparejamos esa herramienta con un correcto trabajo del equipo atrás de las herramientas. En ese caso, de los canales de denuncias, sin lugar a dudas está la capacitación y fortalecimiento de la cultura de denuncia. Entonces, no podemos hablar de la implementación de herramientas tecnológicas sin hablar del plan de trabajo atrás de esa herramienta. Entonces, yo creo que varios pues son los temas que nos queda hoy como qué pensar después de este webinar, hacer un autoanálisis de qué tan madura, qué tan lista, en qué hay que fortalecer para poder extraer lo mejor de las herramientas tecnológicas en la correcta gestión del compliance dentro de las organizaciones. Con esta última pregunta, pues nosotros nos despedimos porque ya estamos cortos del tiempo. Darle, por supuesto, el agradecimiento a Alfonso EY Forensics de darnos esta presentación de la cantidad de herramientas que quizás todos los que estamos aquí conectados no sabíamos que existían y cómo se puede implementar de una manera correcta dentro de las organizaciones. Y por supuesto, Soltán, con todas las preguntas y anécdotas atrás de la correcta implementación de estas herramientas, sin lugar a dudas dan ese valor agregado a la plática del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los espectadores y por supuesto invitarlos a continuar conectándose y participando en los eventos que tiene la World Compliance Association junto con asociados como EY Forensics para poder platicar más a detalle, más especializado del compliance en todas las áreas. Muchísimas gracias a todos. Ahí estoy viendo en el chat que hay de todos los países, así que muy agradecidos. Muchas gracias, Paola, Alfonso, y hasta pronto. Muchas gracias. Un saludo a todos. Que estén bien. Feliz día.